All right. And again, thank you everybody for joining us. This is part 2 of our first time home buyer, the process to begin buying a home. So if you recall in part 1, we talked a lot about credit. So we're going to pick up right where we left off, and when you talk about credit and the home buying process, a thing that goes right along with credit is your debt to income ratio. Now, your debt to income ratio is what that particularly is all your monthly debts on your credit report, plus the future house payment that you're trying to get approved for. It cannot go over a certain percentage of your gross monthly income. Okay, go ahead. So do we know if we have any more Spanish or English, or how does it work? Any thoughts? Monse? We need to do it bilingual. Because we announced bilingual, Maria. Okay, I just wasn't sure if somebody needed any extra help. So, gracias por estar aquí. Esta es la segunda parte de un programa que hicimos hace como 3 semanas. Vamos a continuar con lo que necesita usted, que es el crédito. Y por medio del crédito vamos a hablar de algo que se llama DTI. El DTI es algo que el banco ve bastante, que es en realidad lo que usted hace al mes, o sea, totalmente antes de que le quiten algún impuesto, y con los gastos que usted tiene, más el dinero que le vamos a prestar para la casa, porque nosotros no queremos que usted, el DTI, Ricky, ¿es DTI around 40 or 45%? Depending on loan program, it's 45%. We want to say, let's just say 45% is where you want to be on the programs we're going to go over. Entonces, depende de lo que usted gane, el banco nunca le va a prestar más de 45% en deudas. O sea que si usted debe un carro, ¿qué más puedo pensar? Usted ya debe debe 2 carros, por ejemplo, de lo que usted haga, le vamos a decir, ok, todo lo que usted hace, ¿cuánto es su DTI? Lo que usted gana menos lo que usted gasta solamente le alcanza para una casa de este precio, porque usted se tiene que quedar en el 45% de lo que usted gana. Por eso siempre le decimos a la gente, lo que yo pueda comprar no quiere decir que usted puede comprar. Todos ganamos diferente, y aparte todos debemos diferente. Entonces es muy importante que cuando ustedes hacen sus impuestos, no declaren que no les queda nada de dinero, porque entonces ya su DTI está muy alto. Aunque ustedes tengan efectivo, ya no está enseñando que va a poder pagar. Y esto le va a enseñar al banco que usted va a poder pagar el préstamo. Thank you, Ricky. Mm-hmm. And how we calculate that is how we already explained. We total up all your monthly debts that are on your credit report, and plus that future house payment, we divide it by your gross monthly income. And your gross monthly income is the amount prior to deduction. So your higher income amount, not your bring home income. It is your gross, what you thought you were going to make when you signed up for that job. That's the amount we use as your gross monthly or annual income when we calculate your debt to income ratio. Entonces, lo que él decía es que lo que vamos a calcular, como había dicho antes, es el dinero total que usted hace antes de los impuestos. Le vamos a aumentar el precio de la casa y eso se divide al mes. Y entonces ellos van a poder darse cuenta para cuánto usted puede comprar una casa. Algo muy importante aquí, cuando usted tiene un préstamo por medio de un banco, es que, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, voy a tomar no voy a salir a comer y voy a ahorrar mi dinero, me sobra más dinero. No, ellos no lo ven así. Ellos toman todos sus números basados en lo que usted gana y en lo que sus impuestos dicen. Entonces, es muy importante que que sus impuestos reflejen lo que usted gana para que, basado en eso, nosotros le podamos prestar lo apropiado para una casa. And other liabilities, like I was saying, there are certain liabilities that show in your credit report that come into effect that go into your debt to income ratio, but there's other liabilities that could be added
to your debt to income if it doesn't show on your credit report, and we'll discuss those here on the next slide. So these liabilities here, if you have to pay any of these, they will be calculated in your total DTI, your debt to income percentage, child support, alimony, any type of lien repayment. If you have state liens, tax liens, federal liens, any type of where you're having to pay back or owe money, or any additional loan that doesn't show on your credit report, if we find out that you do have additional loans out there, those will be considered and tacked on to your debt to income percentage. So keep that in mind. We will consider these even if it doesn't show on your credit report. So those also will be considered. Algo que también va a estar incluido en su DTI son algunas otras cosas que a lo mejor no salen en su crédito, pero que nosotros o usted nos dice que tiene. Por ejemplo, child support por el niño que le tenga que pagar a la mamá, alimony, que a lo mejor usted se divorció y le tiene que pagar a la ex esposa una cantidad mensual. Un lien de repayment quiere decir, por ejemplo, pues que se compró un carro y que a lo mejor no lo ha pagado y que aunque lo regresó, ahora usted tiene que pagar ese carro. Y cualquier otro tipo de deudas que no salga en su crédito, pero que usted nos diga, todo eso se va a tener que aumentar a sus gastos en orden para que nosotros podamos saber cuánto es que usted puede pagar. Cuánto es que usted puede comprar una casa y cuánto le vamos a poder prestar. Thank you, Maria. And kind of another big factor that plays into your debt to income, and we see this on different loan types of student loans. So depending on the loan we do and kind of how your student loan is currently being paid, or if it's in what we call income-based repayment or deferment, there's a chance we have to use one of these two methods depending on the loan type. Now, on an FHA loan, if your loan is in income-based repayment or deferment, which means there's no payment showing, we have to take 1% of the balance. On conventional loans, if it's in income-based repayment or no payment is showing, we have to take 0.5% of the overall student loan balance. Doesn't matter the total amount of those student loans. If it's one big student loan or if you have multitude of them, we have to take these type of ratios when we calculate your student loans. And I'll let Maria go on and then I'll come back and give you an example. Entonces, si usted debe al gobierno porque usted tiene préstamos por ir a la escuela, si es un préstamo FHA, nosotros vamos a tener que agregar a lo que usted debe el 1% del balance de su deuda con el gobierno para que lo que le llaman student loans, por haber ido a la escuela y usted le pidió al gobierno préstamo. Si es un FHA loan, entonces le agregaríamos el 1% a lo que usted debe. Si es un préstamo conventional, entonces solamente le agregaríamos a lo que usted debe 0.5%, a lo mucho de $100,000 de un préstamo. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros no tenemos préstamos con el gobierno de escuela, pero mucha gente sí los tiene. Y esos también son incluidos en lo que usted debe y puede afectar su DTI, o sea que deba mucho, entonces le tenemos que prestar menos. Thank you, Maria. So now giving you an example here. So if let's say we ran your credit and you have a student loan balance of $100,000 here. So, and when we got your credit report, there was a zero payment showing on your credit. So that means it's either income based or it's in deferment. So when we calculate that, we got to take 1% of that overall balance, which means we have to calculate $1,000 monthly payment against you for that overall student loan, which is kind of extensive if what kind of cutting into what you could get approved for. So, and we'll get into that on the next slide. So that $1,000 that we have to calculate against you is going to cut in to a nice big chunk of what we could possibly get you approved for a purchase price amount. On the opposite side here, on the conventional loan, there's a same kind of hypothetical here. Your student loan balance of $100,000, but you're currently making a $20 monthly payment. The good thing on conventional loans is if you're currently making a payment,
and it's showing on the credit report, we can use that payment. So that $20 is going to come into a big help if we're able to do a conventional loan for you and you're making a payment and it shows on your credit report. And that is because that is going to not have to make us where we have to do these percentage formulas to calculate your monthly payment on student loans. Is that because you were already paying that amount? Yeah, yes, because you are, and it's kind of reported. So if there is currently, and there's another way we can do this as well, where if you can get something from your student loan provider or servicer that shows that you're actually making a payment, but it has to be greater than zero. It can't be zero. It can't be in deferment. And this is only for conventional loans. FHA does not care. They don't care if you're paying $5, $100. Whatever that balance is, they're going to take 1% of that balance. This is only on for conventional. But yes, if you're paying something and it's over zero and it's showing on that credit report, or you can get some for your student loan provider, we can use that payment instead of doing these percentage calculations. Entonces, algo muy importante es que usted puede pedir un préstamo de casa que se llama FHA Loan, donde el gobierno le ayuda un poquito más con los gastos y los gastos de cierre, y el otro tipo de préstamo se llama Conventional Loans. Los términos son diferentes, de todos modos puede comprar su casa, simplemente son diferentes programas. Si usted debe un balance porque fue a la escuela y quiere pedir una FHA Loan, que Ricky va a decir al ratito que es un FHA Loan, no importa lo que usted deba, si usted debe $100,000, entonces FHA Loan va a decir, usted tiene que decir que usted va a pagar $1,000 al mes. Entonces, de lo que a usted ya le alcanzaba para comprar, vamos a tener que agregarle $1,000. Entonces, a lo mejor si le alcanzaba para comprar una casa de $2,000 al mes, ahora nada más le va a alcanzar para una de $1,000. Con el tipo de compra de casa de Conventional Loan, esa siempre y cuando usted ya está haciendo pagos, por ejemplo, ahí dice abajo en inglés que si usted ya estaba haciendo pagos de $20 por sus estudios, entonces ellos lo van a dejar que usted siga pagando esos $20, porque ya usted ya está pagando eso, ya lo ha estado haciendo bien, entonces ellos ya dicen, bueno, ya ellos están a gusto con los $20, así lo vamos a dejar. Él va a hablar en un ratito de la diferencia de FHA loans y conventional, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Thank you, Maria. And kind of credit score and DTI, which is more important? Neither is more important. They both go hand in hand. So, and kind of how I said it, credit score matters, but also your debt to income ratio, because we have some examples here for you. Just kind of, this is just like a little exercise. So this is how a simple way to calculate your debt to income ratio, and also so we see credit scores here. So these debt to income ratios. So this first person here, this individual has a gross monthly income of $8,300 a month. So they're making over $100,000 a year, but they have monthly debts over $5,000. Their debt to income ratio is 60%. Great credit score of 750, but because that debt to income ratio is so high, we're unable to get them approved for what they're requesting. The next person, they're making around $50,000 a year, and you see that debt to income ratio is where we want it. It's under 45%. Great credit score, 700. We can work with that. The next individual, they're making about $35,000 a year. Great debt to income ratio, 650 credit score. As long with these programs that we're doing, and we'll get into it a little bit later, 640 is the credit score above. Kind of that's where we want to be eligible for all the first-time homebuyer programs. If you're at a 640 or above, that kind of gets you eligible to kind of apply for all of those programs. And this last individual, they have a good debt to income ratio, but their credit score is 565. So that'll be a no-go in this scenario. So this is just some examples of kind of why they both are important, because one kind of does not outweigh the other in getting approved. Entonces, lo que dice Ricky es que el crédito y el DTI van de la mano. No puede ser que tenga un mejor, los dos tienen que ir de la mano, los dos importan. Aquí usted puede ver que una persona que hace $5,000 al mes, que es más o menos al $5,000, debe déjeme ver, 50, 550 mil. Debe 50,000
pero hace 8,333 al mes, él debe 60% en el debt to income. O sea, porque en realidad nada más puede tener hasta 45%. Su crédito está muy bueno, 750, pero él está en 60% de lo que él debe. La otra persona debe 1,800, sus gastos son 1,875 al mes y él gana al mes 4,166. Él aquí está en una buena condición porque él está en 44.99 del debit of income, de lo que debe. Por una cosita de nada queda abajo del 45%, que es lo que el banco quiere ver, y su crédito es bueno, es 700. La otra persona, sus gastos es menor. Él nada más de 1,100 y él hace al mes 2,916. Sí, sus pagos son 37%, que es muy bueno, y su crédito es 650. Para hacer alguna cosa con nosotros en el banco tiene que tener 640. Entonces esta persona se salvó por 10. La otra persona debe 3,500 al mes son sus gastos y hace al mes 11, creo que dice $11,000, porque hace bastante bien. Aunque él no debe mucho y es 31.81%, que estaría muy bien, pero su crédito nada más es 565. Entonces, nosotros no les podríamos dar un préstamo de esa forma. Queremos que todas sus deudas, ya que las sumemos, no sean mayores del 45% de lo que usted hace y que su crédito esté de menos en 640, pero de 640 hacia arriba, mejor será su interés. Thank you, Ricky. Thanks, Maria. And kind of this is why we say that, and this kind of goes what's into your monthly payment, and kind of why we say we use what's on your credit report plus that monthly housing payment to see what that debt to income ratio is, to see what we can get you approved for the purchase price. So your monthly housing payment, this is what you're going to be paying and what your payment consists of. So you got the principal and interest, your homeowner's insurance, your real estate taxes, and the next thing is what's called private insurance. The things there in parentheses, they're just the different types of mortgage insurance for each different loan types. Some have different names, and that's what those are there in the parentheses. But private insurance, it has no benefit to you. It protects the lending institution that's making your loan kind of when a certain down payment is not met. You might have heard before that you had to put 20% down to buy a house. That's not true. But when you don't have a 20% down payment or equity already, they have what's called private insurance, mortgage insurance, built back into your loan payment on a lot of loan types, and we'll discuss that later. So that could be included into your monthly payment. Homeowners or association fees or POA fees, depending on where you live, it's a possibility you have HOA and POA fees. So we'll find out before you purchase or close on your home, but that's something that you could be paying. And also down payment assistance loans, depending on your income level. If you are looking for down payment assistance, sometimes if you're over a certain income level, they require you to pay those loans back. And that's included in your monthly payment. So that's why we try to kind of, before you even purchase a house, we see if you're eligible and are able to get approved for the amount you're looking for, because that's why the monthly payment is so important in the purchase price you're looking at, because all of these things could play effect in that approval amount. Entonces, algo muy importante que se tiene que considerar cuando uno compra la casa es que el pago va a incluir, uno puede decir, pero ¿por qué estoy pagando tanto de mi pago? Va a incluir principal y el interés. Usted va a tener que pagar la aseguranza de su casa, va a tener que pagar los impuestos. Los impuestos son diferentes, depende a donde usted viva. Si usted no dio el 20%, a lo mejor se requiere que le compren un seguro que también va incluido en su préstamo, donde si por algún motivo usted no lo paga, ese seguro le paga al banco la casa. Y hay otras cosas que se llaman Homeowners Associations. Yo, por ejemplo, aquí donde vivo son 450 al año, que depende de donde usted viva, pueden tener eso por tener acceso a la alberca o a los parques. Todo eso, cuando usted tiene su cierre,
se le va a explicar. Y también si usted, depende de lo que usted gana, si usted pide que le ayuden con sus, depende del préstamo y depende de lo que usted gane. Si usted pide un tipo de préstamo específico, a lo mejor le dan ayuda para el down payment, pero a lo mejor lo va a tener que pagar. Entonces, mucha gente dice, pero ¿por qué mi pago es tanto si yo en realidad solamente una parte muy chiquita va a mi principal? Bueno, porque en ese pago ya va incluido el interés, la aseguranza, los impuestos de donde usted vive y a lo mejor el POA si es que tiene, por ejemplo, de la colonia. Esos gastos son los que uno nunca se acuerda, pero son incluidos en el pago de la casa. Thank you, Maria. And continuing on here, and these are also just some hidden costs. And this is kind of what we want people to be aware of. Like, so especially if you're currently renting and you're not kind of thinking about some of these expenses that will come your responsibility when you buy a house. So we've already talked about insurance and property taxes. That's included in that monthly mortgage payment. Maintenance and repair. Once you become a homeowner, those items that require fixing will be your responsibility. Kind of example, on Sunday, my air conditioning unit started to go out. Had to call the AC repair person to come out. I couldn't call just like the landlord. So anything like that, those will be your responsibility. So you're going to have funds available to cover those if anything does come up. Increase utilities. Like I said, if right now, most of the time you do have to pay utilities where you're renting, but sometimes it's all included in a one-time rental fee. But once you're a homeowner, all of that will be your responsibility. Increase distance to work. So if you're working somewhere downtown, possibly Little Rock, but you're looking to buy outside in Bryant, Benton area, that's going to cause a increased distance for you to travel. So you need to take that into effect as well. And also when you become a homeowner, there's kind of maintenance to the lawn. So are you going to buy a lawnmower? Are you going to have somebody come and cut the grass? All of these things are some things you need to keep in mind when you become a homeowner, because these will all be your responsibility. And like we were saying on those HOA and POA fees, some neighborhoods require that, hey, their grass has to be cut or has to make sure on every whatever day the grass is cut. So you need to be aware of these things before you purchase a home, because these will be your responsibility and these increased costs will be on you. Entonces, lo que decía Ricky es que estos gastos son algunos que uno tiene que considerar antes de comprar una casa. Como ya habíamos dicho, es el seguro del carro, los impuestos, el mantenimiento de la casa y las reparaciones. Él, por ejemplo, decía que, bueno, él es ya dueño de una casa y este fin de semana se le descompuso su aire acondicionado. Entonces, él tuvo que llamar a alguien. Él no puede llamar ya al dueño como antes cuando uno rentaba el departamento y, bueno, sabe que no sirve y alguien más. Ahora usted es encargado de ese aire acondicionado, del water heater. Todo eso ya es suyo. Del techo ya usted es responsable de todo eso. El agua, que pueden, los biles, por ejemplo, del aire, que pueden salir más caros ahorita por el verano. Usted a lo mejor no consideró que la casa que compró y quedaba muy lejos de su trabajo y ahora va a tener que pagar más en gasolina. Y también usted va a comprar, alguien le va a hacer su jardín o usted va a tener que comprar una podadora para su jardín. Todas estas cosas usted va a tener que tomar en consideración, porque como decía Ricky, a lo mejor en la colonia que usted se va a ir, le piden que usted tenga su jardín hecho cada semana. Y si usted no va a tener tiempo, entonces a lo mejor no quiere irse a vivir ahí. Son cosas que queremos que consideren antes de comprar la casa, porque ya comprando la casa, pues no es como que, ay, ya no me gusta y me voy. Son cosas que a veces uno no tiene una idea, porque eso uno nunca lo hizo donde uno rentaba, porque la persona que nos rentaba se encargaba de todo eso. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir todo este dinero? Thank you, Maria. And this is just kind of just for your knowledge type of thing. The different loans we do, they're kind of can be classified as a secondary market loan or a portfolio loan. The loan we'll go over here a little bit later called our First Steps loan. In our First Steps loan program, it is a portfolio loan, which means that we, First Security Bank, originate that loan. We keep that loan
we service that loan for the life of the loan. Meaning, if you want to make your mortgage payment, you're going to come to First Security Bank and make that mortgage payment. That's what a portfolio loan means. Secondary market loan means it's mortgage investing. Basically, we put these together as a kind of a group of loans that are similar. So every loan has 200,000 at 3% rates at this loan type are been put together and sold to certain investors. And because of this, we have certain rates and things of that nature that we must meet. So when we have certain guidelines to meet on these secondary market loans, they're a lot more strict than a portfolio loan, because portfolio loans, we can make the rules, which means that we can make kind of some type of overview or kind of make some type of, what's the word for Maria, if we don't want to, we can make some. You can be lenient. Exactly. We can be lenient on certain things if we want to. So that's the difference between secondary market. Secondary market is basically, can you get what we want? If not, you need to go somewhere else. Portfolio loans, we can look and see, okay, maybe we can take this and accept this instead of what we were requesting at first. So that's a good thing about portfolio loans. Entonces, lo que decía Ricky es que, por ejemplo, hay dos tipos de préstamo. Uno, el que se llama secondary market, donde usted va y aplica por una casa. Esos, no nada más nosotros, todos los bancos por lo general venden esos préstamos a otro lado. Como son vendidos a otra empresa, entonces estos préstamos son, no, o sea, son blanco y negro. Usted tiene que irse por el medio y no se puede hacer para ningún lado. Todo lo que usted tiene que dar, no podemos hacer excepciones de ningún tipo. Un portfolio loan es un préstamo que el banco le da, que usted le va a pagar a ese banco el préstamo. Ese banco es el responsable, ese banco nunca lo va a vender, y como ese banco hizo sus propias reglas, ellos tienen más flexibilidad de que le puedan dar un préstamo a que el secondary market. No quiere decir que el secondary market sea malo. Si usted cumple con todos los requisitos necesarios, que muchísima gente lo hace, a lo mejor tiene mejor interés el secondary market, esa es la forma que usted quiere ir. No es que uno sea mejor que el otro, sino simplemente nosotros siempre vamos a querer que usted vaya por el secondary market. Pero si por algún motivo usted no califica porque algo le faltó, entonces vamos a ver si hay la posibilidad de que le podamos dar un préstamo por medio de un préstamo del banco, que el banco se pueda quedar y que ellos puedan hacer algunas excepciones que no podemos hacer cuando su préstamo se va a vender. Y todos los bancos hacen eso, venden los préstamos y los hacen como montoncitos, y así se van haciendo las va a explicar en un momento las diferentes opciones para qué es lo que más le conviene a usted. Go ahead, Ricky. Thanks, Maria. And these are just some kind of quick, we'll just go some pros of each one. Secondary market, you have fixed rates, different down payment options. They have a lot more than your typical portfolio loans. And you can buy down your rate sometimes. Kind of, if you don't like a rate, you can pay a premium to buy it down to a certain percentage that you're comfortable or want. And on a portfolio loan, convenience, like we were talking about, once your loan closes, if it was First Security Bank, we have your loan, you know who you can contact, you know where you can make your payment, and also flexibility. That's what we're pointing to earlier, is kind of, if something doesn't work and we're needing it to work, we can be flexible in making it work. And also the closing costs and cost of doing the loan are a lot less than on your typical secondary market loan. Entonces, esta nada más es una gráfica para darse una idea de ir por el secondary market y el portafolio. El número uno para el secondary market es que tiene but the conventional loan also has fixed rates, is that right? Yes. Okay. Porque está un poquito confuso. Aquí de mano derecha decía que tienen que los intereses son fijos, y también por el lado del portafolio son fijos. En el número 2 tienen opciones de pago, y we do have options of down payment too, right? Mm-hmm. And we'll talk about our first steps. Yep, we do.
el lado de izquierdo, él pone flexibilidad, pero también los programas que el banco hace también tienen opciones del down payments. Y el número 3, no, perdón, es que dice de mano izquierda que usted puede a lo mejor, si su interés no es el mejor con el secondary market, usted puede pagar un poquito para que su interés sea mejor. Por medio del portafolio, los gastos de cierre van a ser más baratos por el lado de que si usted compra una casa del lado del portafolio, que son los préstamos que el banco da directamente del banco para la gente que no se van a vender. Thanks, Maria. And that's fine. Okay, and we can, perfect. And this is currently just a snapshot. These are not for down payment assistance programs. If you remember, I said 45% debt to income is where you want to stay. This is not considering down payment assistance or first time home buyer programs. This is just a standard loan. If you wanted to put money down, these are the requirements for each loan type: FHA loan, conventional loan, your VA for your veterans, your rural development loan, kind of for the kind of rural areas in the state of Arkansas that are eligible. These are the current requirements for each loan program. That's kind of just what these are currently. So we just wanted you to have a look at that. So this is what it would be on all of those options if you are interested in any of those. So a conventional, your DTI is 50%? 50, you can go up to 50% without any down payment assistance. It can go up to 50%. FHA, you can go up to 55 without any down payment assistance. VA loans are a little different as they don't look at your debt to income as much. VA loans, if you have a veteran that's interested, they look at your residual income more than the debt to income ratio. So that's why it has what's called the AUS, which is the system that we run your loan through. It kind of tells us what to look for there. And then rural development loans, they run similar to the down payment assistance or first time home buyer programs, and they cap at 45%. Entonces, esto usted seguramente ha escuchado en algún otros lugares y así es una idea. Si usted va por un crédito convencional, tiene que tener de menos 620 y si es convencional, acuérdese donde usted da todos los requerimientos, ese después se va a vender, usted tiene todo lo que necesita, puede tener hasta 50% de su DTI de lo que usted gana. Por medio del FHA Loan, que es otro programa también del gobierno, tiene que tener mínimo 620 de su crédito y puede deber hasta 55% del total que usted gana. Si usted es un veterano, pues no sé, de guerra o hizo algún servicio con el gobierno en el militar, tiene que tener un crédito de 620 y aquí sí es diferente. Ellos, porque son veteranos, les dan más beneficios, entonces no tienen necesariamente un porcentaje. ¿Y which one is RD? The rural development loan, the loan that's for the areas that are kind of out, kind of the Bryan area is kind of Bidden area. Some of those are still eligible for rural development. So the rural areas in Arkansas. Ok, entonces la RD le llaman Rural Development, haga de cuenta, nosotros le diríamos como un pueblito alejado o algo, pero ya no necesito por fuera. Tiene que tener afuera de Little Rock o de una ciudad grande y tiene que tener 640 de crédito y 45% de DTI, que de todo lo que usted gane no deba más de 45%. Todas estas son diferentes opciones que usted puede comprar una casa, y dependiendo de eso son los requisitos que todos tienen los mismos requisitos, todos ellos van a tener los mismos requisitos, no nos podemos saltar ninguno, porque todos estos son de los secondary markets. No podemos, estos son los requisitos y no vamos a poder cambiar, no son flexibles. Pero no se espanten, muchísima gente tiene eso, mucha gente califica, tiene todo lo que necesita. Nada más que a veces yo le digo a la gente, esto es todo lo que necesitamos. Si tú no piensas que vas a tener esto, entonces no queremos ir secondary market, vamos a hacer otra cosa, para que no al final del camino, ya que vayamos a cerrar, usted no pudo traer lo que era requerido. Entonces ahí es donde nosotros le vamos a ayudar preguntándole, este proceso es tedioso porque son muchos documentos, pero queremos asegurar que usted los tenga para que escoja el programa que a usted le convenga.
Thank you, Maria. And continuing on. So the next thing we'll do is just going to go over the loan application to let you know kind of if you're ready, that you fill out the loan application. These are the things that are just going to be asked for you to answer for us. So this is a legal document. So kind of be as honest and accurate as you can on this, because this is going to help us get as accurate a kind of approval initially as we can before we start requesting documents. So we're going to kind of complete the loan application. We're going to verify your information to make sure it's correct, run your credit, get you the checklist needed for the items that are needed to verify the information you put on your application, and then submit to processing. And then after that, we'll issue you a pre-approval letter. So from there, the loan application. So first question, go back. There you go, Maria. Entonces, para poder aplicar para un préstamo, primero queremos que llene usted una aplicación. Es una aplicación muy básica donde tiene su número de seguro social, donde trabaja, cuánto ha trabajado ahí, y con eso nosotros lo vamos a poner en el sistema. Nosotros les pedimos que sean lo más honesto en la información que usted pone, porque si no, lo va a perjudicar al final del camino, porque toda esta información es verificada de alguna forma u otra. Ya que nosotros toda esta información, entonces usted le vamos a correr su crédito para ver cuánto crédito usted tiene. Nosotros le vamos a dar a usted una lista de todo lo que vamos a necesitar y le pedimos que usted lo vaya juntando ya después de que corrimos su aplicación y que vemos que sí tiene más de 620 y que no tiene el DTI, quiere decir que no deba más de lo que queramos que deba, o sea, 2 carros, 3 carros. Entonces vamos a decir, esta es la lista, por favor, ve juntando todo para que nos lo entregues. Y entonces nosotros le vamos a decir, dame todo esto cuando veamos que ya tiene más de 620. Yo le digo a la gente que es prometedor, que su préstamo es prometedor, y entonces Ricky hace todos los números y le damos una carta a usted diciendo, usted está preaprobado por una casa de, vamos a suponer, 160,000. Esa letra usted la tiene, se la puede dar a cualquier vendedor de casa y decir, mira, yo estoy preaprobado en este banco hasta 160,000, y ellos le van a ayudar a buscar una casa porque saben que el banco ya le dijo a usted que le van a prestar esa cantidad. Pero muy importante, esa cantidad es basada en los documentos que usted le dio y en su crédito. Entonces, por eso platicábamos hoy con Chapis en el día. Esto es un proceso. A lo mejor hay cosas que usted no tiene ahorita que usted necesita ir juntando para que cuando usted quiera aplicar ya esté listo y tenga los documentos en regla. And thanks, Maria. So this is the complete loan application that we're going to go over now. And this is what it's going to ask you to answer on that loan application. It's going to first ask you, are you applying individually or jointly? If it's 2 people applying, you're both going to complete everything that it's requesting here. And it's going to ask full legal name and social security number. At this point, you want your full legal name, not just kind of a nickname or alias, what you're kind of the birth name that you were given. That's what needs to be put for credit reasons. And date of birth, you're going to put that on there. Citizenship status, contact number and email, and residence. Where do you live? And then it's going to ask you, are you renting or are you living rent free? We ask this because we need this for the verification of rent form that we send. So kind of answer that as honest and correct as you can, because we need to know where this needs to be sent to for that to be completed. And we need a 2-year residence history of where you lived. So if you only lived at a certain place for a year, we need where you lived the prior year to get that 2-year history. And I'll go back for Maria to. Ok, entonces, si usted va a aplicar con alguien más, que puede ser su hermano, su papá, su esposo, nosotros queremos que en la aplicación usted ponga su nombre completito, todos los nombres, todos sus apellidos. Cuando ellos ponen esto en el sistema, yo, por ejemplo, me llamo María Gutiérrez. Imagínense cuántas Marías Gutiérrez hay aquí en los Estados Unidos. Entonces, toda la información que sea correcta, porque lo menos que queremos es decirle que usted no aplica porque los números que salieron fueron de alguien más. Su nombre completito y su número de seguro social tal cual es.
de cada persona que va a aplicar, su fecha de nacimiento, su estatus migratorio, ya sea que sea un residente, ciudadano, que tenga ¿cómo se le llama esto? Asilo político, que sea DACA, todo eso usted lo pone ahí, su número telefónico, su correo electrónico, el lugar donde usted vive. El lugar donde usted vive, nosotros le vamos a pedir, ¿usted paga renta o no paga renta? Si paga renta, nosotros vamos a pedir verificación de a quién paga, asegurar que usted la haya pagado a tiempo. Y como necesitamos saber 2 años de dónde usted, un historial de 2 años de dónde usted ha vivido, si usted ha vivido 2 años en una casa, pues perfecto, pero si vivió 6 meses en una y 6 meses en otra, no hay problema. Usted me va a decir en cuál lugar ha vivido y nosotros vamos a verificar. Nada de esto es para molestar a nadie ni para incomodar a nadie. Son requisitos que se piden para un préstamo de casa. En realidad es un proceso, no es complicado, pero sí tedioso. Entonces, por eso le decimos a la gente, sepan lo que les van a pedir para que cuando ustedes estén listos de comprar una casa, pues no sea mucha información y digan, ay, ya mejor no quiero porque no tengo. Mejor estar preparado si va a comprar una casa el año que viene, este año, usted ya sabe qué es lo que le vamos a pedir de antemano. Thanks, Maria. And continuing on the application, the next sections we get into our employment. So we're going to ask you kind of the name, phone number, and street address of your current employer. We're going to ask you the length of time you've been at that place of employment. How much do you make? Kind of be up to as accurate and honest as you can as how much you make, your position and start date. We need a 2-year work history. So if you've only been at your current place of employment for a year, we need a year of history prior to that. And what we can do with the work history is if you've been in a field for only, let's say, a few months, but you were in school or training for a year prior or 2 years prior, we can use that school history as your employment history if it's in the line of work you're currently in. So we need 2 years work history. And we want to see similar lines of work during those 2 years. So what that means, if you have been working for a year and a half as a salesperson at Belk, and then for the past 6 months, you decided you wanted to be an over the road truck driver, let's say, those are totally different lines of work. And because of that, we cannot use that as 2 years work history because that's not a similar line of work. They're totally different spectrums that you've been in. So, but let's say you went from a salesperson at Belk to a salesperson at Kohl's. We can use that because it's similar lines of work. You're in the same type of position. So we can use that as similar work history. And on secondary employment, any part-time job that you have, you need to be on that job for at least 2 years to use that income to qualify on a loan application. So it's 2 years? Yeah, on secondary, yep, 2 years. Entonces, en el secondary market, en el que hablábamos que es todo blanco y negro, usted va a tener que decirnos dónde ha trabajado, su empleador, el número de teléfono del empleador y la dirección. ¿Cuánto tiempo trabajó ahí? ¿Cuánto dinero usted ganó ahí? ¿Qué posición tiene? ¿Cuándo usted empezó? Nosotros queremos 2 años de su historial de trabajo. Así es que si usted trabajó en Belk por 1 año, pero después se fue a Dealers por el otro año, entonces contamos 1 año en Belk y 1 año en Dealers. Ese no hay problema. Pero si usted dice, yo trabajaba en Belk y ahora ya no quiero trabajar en Belk, ahora me voy a ir de chofer. Entonces, tenemos que tener 2 años de algo del mismo trabajo o del trabajo similar. No puede ser, como les decía, si es vendedor de ropa, aunque sea en 2 tiendas, pero si era vendedor de ropa y ahora quiere ir a ser camionero, va a tener que hacer 2 años de camionero, porque queremos asegurar que su pago sea constante y que sea el mismo, porque nosotros al final del camino, mucha gente dice, pues si no pago la casa se la queda el banco. No, nosotros no queremos la casa, nosotros no estamos aquí para quedarnos con la casa. Nosotros no queremos quitarle la casa, nosotros queremos que usted la tenga
y por eso es que esos procesos son tan rigurosos, porque queremos que lo que el banco le preste es lo que usted va a poder pagar sin ningún problema. What about secondary part-time job? If they have one, they have to do the same. Yes. 2 year. Entonces, si usted tuviera un trabajo part-time, entonces 2 años de historial, a lo mejor 1 año en McDonald's, el otro en Chick-fil-A, siempre y cuando sea el mismo rubro, usted puede poner eso ahí para que se le pueda contar el ingreso de ese part-time job que usted tenga. And continuing on, employment again. Now we're going to talk a little bit about self-employment. Need 2 years, and most likely, and that's a typo there, so don't worry about that. But on self-employment, we look at their tax returns for self-employed customers. So we're going to review the last 2 years' tax returns, and we're going to look at percentage of ownership, because if you're over a 25% owner, and if those tax returns show a loss, we're going to have to count that loss against you. And the tax returns are what determine income for self-employed customers. So whatever you reported on those tax returns for the last 2 years are what's going to determine your income level and what we can get you approved for a home loan. So we need the last 2 years, the 1099s, W-2s, everything that applies to your self-employment. We're going to get it all, and we'll review it and come up with your income. And any other additional income that you get, we're going to need documentation for that. So if you get Social Security disability, we need the Social Security awards letter that you receive. If you get child support income, we need that child support, copy of that child support enforcement letter. And alimony, we'll need a copy of that agreement. And pension, wherever that comes from, your retirement, or if you get it and you show it in your bank statements, we'll need a history of your bank account statement showing that that's in direct deposited for at least 3 months. So these are the type of items you will put on your loan application. But if you put it on there, just know we're going to have to get documentation to verify that you do receive it. Entonces, en la aplicación también usted va a poner, si usted es un empleador de usted mismo, que le llaman self-employed, necesitamos 2 años que usted esté en el mismo trabajo. Vamos a poner si hace jardín, que haya estado haciendo jardines por 2 años. Depende de la cantidad si usted es el único dueño, no hay problema. Bueno, más bien, si usted tiene más de 25% de esa compañía y esa compañía tuvo pérdidas, esas pérdidas se van a contar en usted. Si usted es dueño, pero no es dueño del más del 25%, entonces no necesariamente contamos esas pérdidas. Necesitamos 2 años de impuestos, sus 1099 o las W2, depende de lo que aplique. Yo creo que si usted trabaja para sí mismo va a ser una 1099. Algo que también le puede ayudar, que son fondos adicionales, es si usted recibe seguro social o algo por deshabilidad, o usted tiene niños y su ex esposo le está pagando child support, o el ex esposo le está pagando a usted alimony, o tiene una pensión de algún tipo. Todo eso puede contar para agregárselo a usted como un ingreso. Muy importante, si usted lo anota esto en su aplicación, nos va a tener que demostrar que sí le están dando child support, que sí le llega una pensión, y que todo lo que usted ponga ahí, que son adicionales, nosotros le vamos a pedir prueba para poderlo contar como extra ingreso para el préstamo. Thank you, Maria. And like we said, you got to be able to provide the documentation. And then over here, continuing on, we're going to ask for your financial information. Where do you bank? The number of accounts that you have at each bank or institution that you bank with. Kind of, do you have retirement funds, 401k? And we're going to request the last 2 months bank statements. So you're going to be able to have to kind of supply all of those. And the key thing with those is those will be reviewed. So if there's any transfers, deposits, overdraft fees, those will all be looked at. So if you do have large deposits, that could be questions if it's over a certain amount. Large deposits in our world or anything that could be 5,000 or whatever I think it's 25% over your income or your gross monthly income. So if you receive that and it can be documented, those will be kind of reviewed or questioned by processing. So
and anything that can be documented will always be questioned. So if you are dealing with cash, now's the time, if you're about to apply for a loan, to kind of try to get another method of receiving those payments, because the thing with cash is it can't be documented. So we don't know where those deposits came from. We don't know who is the provider of those funds, and we always have to be able to document the provider of any type of deposit. So keep that in mind. Entonces, algo muy importante en la aplicación donde usted quiere poner la información financiera suya es cuál es su banco, el número de cuenta, usted tiene fondos para el retiro, si tiene cuánto y dónde. Le van a pedir 2 meses de sus estados de cuenta de todas las páginas. Si usted en los estados de cuenta va a enseñar si usted, por ejemplo, no ha tenido el dinero y el banco le ha cobrado por no pagar a tiempo cheques, que a lo mejor hizo cheques sin que usted tuviera el dinero. Si tiene depósitos, lo que Ricky decía de efectivo, este es el tiempo de que usted lo ponga en el banco, porque usted no quiere estar haciendo depósitos que usted no pueda decir de dónde salieron. Ahora, si usted se dedica a hacer jardines y usted dice, a mí me pagan $6,000 al mes, bueno, estoy de acuerdo, ¿verdad? Ya usted nos dijo. Pero si usted hace jardines y me dice que le pagan $6,000 al mes, pero cada semana está depositando efectivo de 10,000 al estado de cuenta, no hace coherencia. Entonces, cuando ellos vean los estados de cuenta, le van a preguntar de dónde está saliendo este dinero. Quiere decir que usted no fue honesto, que en realidad no hacía $6,000 haciendo el jardín, hacía 16,000. Lo mejor es siempre ser honesto con lo que usted gana y se entiende, todo el mundo gana dinero diferente, pero no digamos ganamos una cantidad y después estemos haciendo depósitos grandes de efectivo. Si usted quiere comprar una casa y tiene dinero en casa, póngalo de una vez en el banco y déjelo ahí sentado para que cuando usted empiece su proceso, ese dinero ya estuvo ahí. Ya no es dinero nuevo que de repente salió de la nada, porque usted lo tenía en su casa. Thank you, Maria. And like we said, be smart. So kind of, if you're doing any of those things with those cash deposits, stop and start now in dealing with other methods. And liabilities, these, you don't have to put anything on here if it's nothing other than what's on your credit report. And because we'll get that information for you on this section and put it in here. Kind of, and these are just examples: car loan, credit cards, personal loan, unsecured loans, student loans. These are items that would show on your credit report, so you don't have to put any of those items on there. We'll be able to do it for you. Entonces, lo que decía él es que, por ejemplo, el lado del donde dice liabilities es lo que uno debe. Y entonces usted, por ejemplo, ahí pone, I lost my screen. Nope. Usted no necesariamente tiene que poner algo si no lo sabe. Si está en su crédito, nosotros lo vamos a poder ver, por ejemplo, un pago de carro, alguna tarjeta de crédito, un crédito personal, o si usted le debe a la escuela algún dinero que se llama el student loan, entonces todo eso lo puede anotar, pero si no lo tiene no hay problema, porque va a salir en su crédito y nosotros de ahí lo podemos sacar. Thank you, Maria. And we'll try to run through most of the rest of this information. So this is the property information. So a lot of this you might not know, but this is going to be on the loan application where you're going to have to input this information. So it's going to ask, this is basically what you're requesting, the loan amount or purchase price you're requesting. So if you're looking for a $200,000 house, put that amount on here as your loan amount. And also kind of if it's a purchase, if you're looking to buy a home, that's going to be the purpose of the loan. If you own a home and you're looking to refinance, that's going to be your purpose. So occupancy type, you're going to put as your primary residence. That means you're going to live in that property. So if you are, you're going to select that. If not, it's going to either be your secondary property or investment. So you would select that option. And our property address, that one you do not have to put anything in. You can put to be determined because you might not know where that address is that you're going to buy a home. You're just trying to see what you could get approved for. And that's kind of all the information you would have to answer. And also, do you own any other real estate? Because if you do, that also can be considered in your debt to income ratio, especially if that house has taxes and insurance. So that's why we asked that in this section as well.
Entonces, parte también que va a ser muy importante es que le vamos a pedir cuánto es lo que usted quiere que nosotros le prestemos, para qué le vamos a prestar esta casa, para qué le vamos a prestar este dinero, para comprar, para refinanciar o por alguna otra cosa. ¿Qué tipo usted va a vivir ahí? ¿Usted la va a ocupar o usted la va a rentar o usted va a hacer una inversión? Una cosa es el interés para la gente que va a vivir ahí y otra es si va a ser una casa de inversión. Casa de inversión le llaman cuando no es la casa que usted está viviendo y ese le dan un tipo de interés diferente. En la dirección de la dirección de la casa, si es que la tiene, y si queremos saber si usted es dueño de alguna otra propiedad. Thank you, Maria. And these right here, these are just questions that are on the loan application. We won't go through all of them, but these are just some of them they'll ask you. These kind of, because depending on how you answer them, or depending on if you're going to be eligible for a home loan. So a couple of them that we'll discuss right now are kind of, let's start with this one right here. Let's go to 1, 2, 3. Number 4, will you occupy the residence as your primary residence? The reason they ask that, because if you say no, that means that the loan or the amount that you would have to put down on this home would change, because it's not going to be your primary residence. You can't do the minimum required down payment. It's going to be an investment property. So if you are not going to occupy it as your primary residence, then that's going to change the amount you would have to put down on any particular home. And let's do this one. This one right here. Are you borrowing any money for this transaction related to down payment, closing costs you did not disclose? If you answer yes, we're going to need to know about that, because we're going to need to know if that's a gift, if somebody's giving you money, because if they're gifting you the money, that's fine, but we're just going to have to document that they had the money to gift to you. Now, if they're loaning you the money, that's not fine, because that's going to be have to considered in your debt to income, because they're expecting repayment on you getting that loan. So some of these, how you answer is going to determine if you're eligible for the loan or the purchase price that you're requesting. So all of these are on the loan application. So answer them honestly as best as you can. Entonces, como les decía, solamente él de aquí va a escoger 2 de las preguntas que él cree que son las más importantes. Número 1, ¿esta va a ser su casa principal? No. Si no va a ser su casa principal, entonces usted va a tener que dar un 20% de la casa. Ya no va a poder dar como las otras personas, que es la primera casa que a lo mejor ni siquiera down payment tiene que poner. Entonces, eso es muy importante. Alguien le va a dar dinero. A veces el tío y el primo le da uno dinero. Nosotros vamos a necesitar, y no hay problema, vamos a necesitar que el tío o el primo escriba una letra diciendo: yo le estoy regalando a María estos $20,000 o $30,000. ¿Por qué? Aunque sea un préstamo del tío, si el tío dice, no, este es un dinero que yo le presté, vamos a tener que contar el dinero que el tío le prestó contra su DTI, que es lo que usted debe. Entonces, en realidad, mucha gente lo hace, muchos papás o abuelitos le dan dinero a los hijos o a los nietos para ayudarles a comprar la casa. No hay problema, porque el dinero va a entrar al banco y uno le va a preguntar de dónde salió. No hay problema. Ellos nada más hacen una carta diciendo: yo le estoy regalando a María este dinero y no se lo voy a cobrar. Eso es lo único que el banco quiere saber para asegurar que no tenga ya más gastos aparte de lo de su casa, que ahora le deba a la abuelita $500 más al mes y que usted se ve apretado. Okay, and thank you, Maria. And my computer is froze. And continuing, and like I said, there's a lot to this loan application, and all of these are still questions on your loan application. So again, we're just going to pick a couple of them real quick. So depending on how you answer them, it's going to depend if you're eligible for the loan. So let's pick this one right here, number 2 on the screen. Are there any outstanding judgments against you? If you have any outstanding judgments or any outstanding liens, those have to be settled and kind of finalized, because if you have any outstanding while you're trying to purchase a home, we cannot continue until those have been taken care of. Now, if you have an outstanding lien and you've been in what's called a
agreed upon repayment plan for at least 3 months, it's possible you can still continue the loan process, but we would need all that documentation. So, but if you do have any judgments or liens, it's going to put your chances of getting approved at a higher risk because you already had some things that are negatively affecting you. Another one that we would see here on this is that, have you had a property foreclosed upon in the last 7 years, or have you declared bankruptcy in the past 7 years? Answering yes to either of these two questions is going to put your eligibility kind of time frame on the spectrum, because depending on when those foreclosures or bankruptcy happen, determine when you're eligible for a home loan again. And I'll let Maria kind of answer, and then I'll kind of tell you the time frame that you need to be out of those to be eligible for a home loan. Entonces, si usted tiene alguna deuda por ahí que no haya pagado y que sale en su crédito, que sean judgments, es más como una orden, como una corte, algo que ya usted tiene que pagar forzosamente, no necesariamente un bill del doctor, ya algo más serio. Usted va a tener que pagar estos antes de que nosotros le demos un préstamo, porque esas ya nada más son las reglas. Si usted hizo bancarrota, va a tener que esperar, puede ser hasta 7 años después de que usted hizo la bancarrota para que nosotros le podamos prestar. Hay algunas cosas que, por ejemplo, si debe del doctor, en realidad ya no lo contamos, porque las cosas de doctor y medicina, pues es algo que uno no tiene, no es algo como que uno dijo, me quiero enfermar y ya no sé, me siento muy mal y no puedo pagar. Entonces, lo mejor es siempre ser honesto con el prestamista para que en el camino de la transacción no vaya a salir algo y después no podamos hacer el préstamo. Si usted ha estado en un foreclosure, quiere decir que ya tuvo una casa y que se la quitaron. Eso es algo que queremos saber para saber si ya usted pasaron 7 años y si usted ya lo puede hacer. Si usted debe algún dinero, que es muy importante, a lo mejor empezar a pagarlo para que ya se le haga menos. Is it up to $2,000, Ricky? On the collection accounts? Yeah. Yes, we can go up to $2,000 on collection accounts. And if they're medical, we don't consider that in the total. Yeah. Entonces, si usted tiene cuentas en colecciones, le dejamos que tenga hasta $2,000, sin contar los doctores. Entonces, si usted tiene cuentas de colección por alguna otra cosa, tarjeta de créditos o pagos de carro, y son más de 2,000, lo mejor es que usted empiece a pagarlos desde ahorita, porque si usted aplica, no lo vamos a poder ayudar. Que eso es lo que a veces yo les digo, vamos a empezar a ver dónde está usted, qué necesita hacer para seguir un camino y usted pueda comprar una casa en el futuro cercano. Thank you, Maria. And after that, your loan application has been submitted, and we've already kind of done all of these things that we had previously discussed. So kind of the best way to complete the loan application is, here's my online loan application link, and kind of that's the best way to get the loan application completed if you're interested. So once this presentation is uploaded, you'll be able to visit this link and kind of, or write this link down and kind of follow it, submit your loan application, and kind of start the process of becoming a homeowner. So that's the best way to start the process, because once you do submit that loan application, it will come directly to me. Entonces, si ustedes están interesados en aplicar para una casa y tienen la facilidad y no tienen ningún problema, lo pueden hacer por el internet. Aquí está el link de Ricky. Usted hace todo por el internet, hasta, por ejemplo, si tiene cuenta en el banco, puede bajar de ahí sus estados de cuenta. Todo lo puede hacer por el internet, mandarle la información a él de la aplicación. Lo que queríamos era decirles todo lo que se necesita para una aplicación, para que ustedes cuando lo hagan ya estén listos. Ya está toda la aplicación lista, que usted aseguró toda la información que me dieron está bien. Él les va a hablar, porque entonces vamos a darnos cuenta que ya tiene usted todo lo que se necesita para la aplicación. Ricky, are we going to talk really quick about the program here? Yes. So kind of everything that we just went over currently, these are the list of the items that you would have to get to me
to be able to be pre-approved, because that's what the loan application, because you want to be pre-approved when you go look at a house. So everything that you put on your loan application, these are basically the documents that you would have to get to verify the information put on that application. So your driver's license, social security card, tax returns, W-2s, bank statements, pay stubs, to get child support, the child support enforcement letter, social security awards letter. If you were in bankruptcy, your discharge papers, divorce decree, child support documentation. So everything that you put on that loan application, you must be able to verify by documents. And that's how we get you pre-approved. Entonces, para que él lo pueda preaprobar, antes de que usted vaya a comprar una casa, vamos a necesitar una copia de su licencia, una copia de su seguro social, a los 2 últimos años de sus impuestos, todas las hojas, los 2 más recientes W-2s, las W-2, sus bancos, sus estados del banco por los últimos 2 meses, todas las hojas. Si a usted le dan pay stubs, que se llaman talones de pago, necesitamos los últimos 2 meses. En esos tiene que venir empleador, su nombre, cuánto ha hecho al año. Si a usted le dan seguro social, porque ya es una persona mayor de 65 o de 70, usted puede demostrar la carta que dice cuánto le dan para que eso le pueda ayudar a tener más ingresos. Y si usted está divorciado, vamos a necesitar algo que enseñe que está divorciado, porque si usted compra una casa y no está divorciado y sigue casado, el esposo va a tener que firmar. Entonces, para evitar esas cosas, si usted ya está divorciado, nos enseña a nosotros ese papelito que está divorciado y ya no tenemos que ver nada con el esposo. Si no está divorciado, él va a tener que firmar que no quiere ser parte de esto. Si usted le dan child support, ayuda por la alimentación de niños porque se divorció, tiene que tener un papelito de cuánto le dan. Si usted hizo bancarrota, vamos a necesitar los papeles donde diga que usted ya salió de la bancarrota. Esos papeles los vamos a necesitar, y cualquier tipo de información que usted tenga que nos pueda dar para que así nosotros la podamos usar y hacer su aplicación lo más pronto, lo mejor, y darle en realidad lo que usted, la cantidad de lo que a usted le alcanza para poderle dar esa letra de preaprobado. Yo sé que se escucha mucho, se escucha tedioso, pero no es imposible. Thank you, Maria, and we'll continue go. And as we know, 20% down payment is not required, and we discussed that earlier. And how we know is because we have a First Steps home loan program here at First Security Bank. So this is 100% loan option. It's a conventional loan. Some keys to this program is the property must be located in Pulaski County. At this time, it's only eligible for properties in Pulaski County. There is a $200,000 max loan amount. That is a cap. That's on everything. So that's all included, max loan of $200,000. So that keep that in mind. But it's a fixed rate. So that means your rate won't change. You know what your rate is going to be day one to the final payment that you make. You can do it on a 15-year or a 30-year fixed rate. You don't have to be a first-time home buyer. There's no income restrictions. And on this program, you only need a 620 credit score, and we only look at your TransUnion credit score. But the max debt-to-income ratio is 45%. So that's some quick overview for this program, and I'll let Maria go ahead and say as well. Entonces, First Security Bank tiene un programa que es en el banco. Este préstamo es directamente de First Security Bank. Puede ser, es un préstamo convencional, esa es la opción. Aquí lo importante es que la casa tiene que estar en Pulaski County. Usted busque por donde vive, por donde le gustaría vivir, y si es en Pulaski County, podría ser una opción para usted. No que la opción normal no sea. Es algo que nosotros estamos ofreciendo ahorita. El préstamo que le daríamos sería no más de $200,000. Puede ser a un préstamo a 15 o a 30 años. El interés, usted va a escoger, va a ser fijo. Eso sí va a tener que ser para su residencia primaria, donde usted viva, no para una casa que usted va a rentar.
tiene que, como el interés es fijo, no es para que usted haga una no puede decir, tengo una casa, quiero hacer una refinanciar, o tengo una casa, puedo sacar un poco de dinero. No. Con este crédito no tiene que ser su primer casa. Usted puede ser dueño de una casa, pero ahora dice, me quiero comprar otra y ahí es a donde me voy a ir a vivir, porque sí tiene que ser su casa primaria. Y ahí no tiene que ser la primera vez que haya comprado casa. No hay restricciones de cuánto usted es lo que gana. Muy importante, el credit score tiene que ser 620. Aquí al ladito dice TransUnion Only. ¿Por qué dice eso? Cuando nosotros sacamos su crédito salen 3 y salen Equifax, TransUnion y which one's the other one? Equifax, TransUnion. And Experian. Todas ellas tienen un número diferente. Unas más, unas menos. ¿Por qué? No sé. Eso son 3 diferentes compañías. Nosotros nos vamos a basar en la de TransUnion. Si la de TransUnion tiene 680, está bien, nosotros nada más necesitamos 620. Porque a lo mejor la Experian tiene 630, pero en TransUnion usted más tiene 610 y le faltan 10 puntos. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que TransUnion diga y tiene que tener mínimo 620. Vamos a dejar que usted deba, a lo máximo de que usted deba es 45% de lo que usted gana. No puede deber más del 45%. It could be up to 100% of the loan. Yes, but it's kept at 200,000, but 100% loan. Entonces, si usted califica, puede ser hasta el 100% de la casa, que en otros programas tiene que poner el 10% o el 20%, o a lo mejor hay otros gastos. Pero esto es algo muy importante. Esto solamente es para Pulaski County. Si usted quiere vivir en Benton, si usted quiere vivir en Conway, este programa no funciona. No quiere decir que este programa que usted no puede comprar una casa. Todos los otros programas, hay muchos programas que le hablamos que pueden ser para usted. Nada más es de First Security y solamente es para Pulaski. Aunque nosotros tenemos sucursales en todo Arkansas, solamente es algo que Pulaski está haciendo. Entonces, si usted piensa que usted ya está listo para comprar una casa y está en Pulaski, me puede llamar a mí. Yo le puedo dar una cita con Ricky, platican, ven si esto les conviene antes de correr su crédito, porque no nada más es que vamos a correr el crédito, vamos a sentarnos, platicar qué les conviene más y entonces ya correr su crédito, porque usted no quiere andar corriendo su crédito por todos los bancos, nada más porque sí, los créditos no cambian de banco a banco, todos son los mismos. Thank you, Maria. And like we were saying, there is additional down payment assistance that could be available. We will determine eligibility. The only thing I can tell you currently is if you do want the property on this particular additional down payment assistance has to be located in the city of Little Rock. But currently, I don't see where we would need that option. We've been able to get everything taken care of without using that additional down payment assistance. And again, no private mortgage insurance. If you remember when we were talking about what your monthly housing payment could consist of, and we were talking about how if you don't put 20% down, they had that mortgage insurance that does have any benefit to you. This is 100% loan, but we do not have any mortgage insurance on this product. So you won't even have to worry about that being included in your monthly payment. And it's priced at our standard bank rates, currently 4.25. I think it's at 4.45 now. It's up a little bit, but rates are starting to climb because I'll let you know the market is kind of competitive and hot out there. So, but we'll go into kind of how the rate does not affect monthly payment. So even though this is a little higher rate, the principal, interest, taxes, and insurance, that's all that's included in your monthly payment. Judgments and liens, like we said before, those have to be paid. Kind of keep that in mind. You have to keep those paid. The collection account amount on this program, you can go up to $5,000 actually on this program. We're only talking about this program only, and up to 105%. So it's 100% loan. We can go 5% over to financing your closing costs and your loan fees. So that's kind of the overview of the First Steps program. Entonces, con este programa que se llama First Step, que damos aquí en First Security Bank,
podemos ver si usted puede hacer la posibilidad de que la ciudad le dé el down payment, si es que aplica, si no, no importa porque no es necesario. No le vamos a cobrar lo que se llama PMI Insurance, que platicábamos en las otras, que a lo mejor es un seguro que los bancos compran para asegurar que usted, si no lo paga, pues se lo pague al banco. Aquí no, porque el banco hizo el préstamo él mismo, pues así es que si lo hizo mal, pues ya, ¿qué podrá hacer? Por eso es que no cobran eso. El interés ahorita, me dice el que subió un poquito, era 4.25, pero creo que dijo 4.40. Y usted tiene que asegurarse que no haya tenido bancarrota y todas estas cosas por 2 años. Las opciones de financiamiento pueden ser hasta 105%, o sea que si le dan el 100% de la casa, pero usted necesita para los gastos de cierre, que nunca se habla de los gastos de cierre, pero es una cantidad que se paga, depende de lo que usted. How much is the closing cost usually, Ricky? Like an average? Okay, Ricky? let me unmute myself. The best way to kind of determine what your closing costs would be is take between 2 and 5% of the purchase price. That's the best way to determine. So if you're doing $100,000 loan, take $2,000 to $5,000. That's what closing costs are going to be on that particular loan. So that's why it's good to have this product, because if we are able to go up to that 5%, we can cover all that in. And normally we're able to cover it in on any purchase that we've been doing. But 2 to 5%, take anywhere between there is what the closing cost will be on a home deal. Entonces, los gastos de cierre, usted los tiene que comprar por su compra. El vendedor paga los suyos. Pueden ser entre 2 y 5% del precio de su casa. Entonces, por ejemplo, él decía, de una casa de 100,000, puede ser que sus cierres sean entre 2,000 o 5,000. Eso no es dinero para nosotros. Eso es para la casa de cierre, que va a asegurar que esa casa va a estar en su nombre, que nadie más ha sido dueño de esa casa y que se la va a venir a quitar. Esos son gastos de cierre que cualquier banco le va a cobrar a usted. Si usted hace el programa de First Steps, puede hacer 100% de la casa y 5% del cierre. Y usted, por este programa, no puede exceder más de $5,000 de cosas en colección. Entonces, regreso. Si usted va y se sienta con Ricky y usted puede ir al otro programa y el interés es a lo mejor 0.25 menos y eso es lo que usted quiere, nosotros lo vamos a guiar a lo que le convenga más a usted. Este programa que estamos teniendo, aunque se escucha bastante bien, sí es bueno, es un poco más flexible para personas que a lo mejor no tienen todo lo que necesitan para irse de la forma convencional, que es lo que platicábamos. Si usted tiene todo para la forma convencional, esa es la forma que queremos que usted vaya. Pero si usted no tiene dinero para el down payment o si usted no tiene dinero para su cierre, entonces los gastos de cierre de la casa, entonces a lo mejor esta es la opción que usted quiere tomar. Entonces, cada persona aplica para cosas diferentes dependiendo sus necesidades. Aunque este es un buen programa para personas aquí en Little Rock, a lo mejor no es para usted. A lo mejor para usted es la otra forma. Pero es una opción que tenemos. Es una opción a decirle no por la forma convencional. Bueno, no se puede por aquí, pero ahora tenemos esta otra opción. Son 2 opciones, las 2 son buenas, es lo que a usted le convenga. And that wraps us up, guys. But yeah, that's the complete kind of loan process. We talked about credit, we talked about debt to income, we talked about the loan application, documents you would have to provide, and then also kind of the loan program that is designed to keep your out-of-pocket costs low to zero. And that's what that First Steps program is that we just went over. So I appreciate you all for joining us. And kind of, if you have any questions, Maria, both Marias are able to get you our contact information kind of to pass along to get the loan process started. And kind of, we'll be happy to help you in any way we can. And if you do have any questions, just reach out to us. And thank you for joining us tonight again.
Thank you, Ricky. Entonces, Ricky, nosotros dos trabajamos para First Security Bank. Ricky es en realidad la persona que hace los préstamos de las casas. Yo nada más soy yo me dedico a otras cosas en el banco, pero yo soy su intérprete en lo más que pueda, pues no en todo. Pero si ustedes están interesados en comprar una casa, me pueden llamar a mí y yo puedo ir con Ricky, o les podemos dar el teléfono de Ricky, lo que a ustedes les parezca mejor. Hemos ido por el proceso de la aplicación de cómo funciona un crédito convencional y un crédito no convencional. ¿Cuánto necesitamos que tenga usted en crédito, independientemente si es de First Security o no? Siempre queremos que tenga usted más de 620, que su debt to income, que se llama DTI en el número de los números, que usted no deba mucho, que usted no deba más de lo que usted gana. No queremos que depende del tipo de préstamo, usted vio cuánto puede deber, 45%, 55%, cómo va a llenar la aplicación, todos los datos que le vamos a pedir para que así usted sepa cuando usted va a aplicar si está listo o no está listo. Algo que yo sugiero es que si usted va a comprar un carro, pero también quiere comprar una casa, primero compre la casa y después el carro. Si usted debe 2 o 3 carros, es más fácil, no creo que le den, si eso depende de lo que gane, pues ya su DTI, de lo que usted debe va a estar muy alto. Pero si usted tiene una casa ya y va a comprar un carro, es mucho más fácil. Las personas que dan préstamos de carro no se dan cuenta tanto del DTI, porque no es un préstamo a 30 años como lo sería una casa. La casa es una inversión y es un préstamo a largo plazo. Entonces, si usted está pensando, quiero comprar una casa, pero también un carro, primero, si no necesita el carro ahorita necesariamente, haga primero el proceso de la casa y después el del carro. Si usted tiene deudas de sus tarjetas, empiécelas a pagar un poquito, lo más que pueda, para que cuando usted aplique, le puedan prestar lo más que se pueda para la casa que usted quiere. Solamente son tips que les damos, porque luego ya cuando vienen con nosotros ya vieron la casa de sus sueños y ya es muy tarde, porque el crédito no está donde tiene que estar y deben 3 carros, $3,000 en tarjetas de crédito, y entonces pues nosotros tenemos que romperles el corazón y decirles, no, va a tener que trabajar en esto. Entonces nosotros podemos sentar con usted, ver en qué situación está y tratar de ir para ahí para que usted tenga un gol, si no es este año, el año que viene, a comprar su casa. Y nosotros estamos aquí para servirles cuando ustedes quieran. Muchas gracias por su tiempo, por esta tarde que tienen. Si tienen alguna duda, mi número es 501-541-5443. 501-541-5443. Me pueden mandar un mensaje, yo les puedo mandar el teléfono de Ricky o les puedo mandar su correo electrónico de Ricky. Y queremos también agradecer a Monse y a Central Arkansas Library por dejarnos este espacio y por hacer mancuerna con nosotros para tratar de ayudar con un poquito más de educación de cómo hacer para comprar su casa. Okay, thank you very much, everybody, for attending. And this has been recorded, so it will be uploaded to our CALS YouTube channel soon. And as soon as we get that link, I will send that to Ricky and Maria. And thank you for your time. And thank you, everyone, for coming. And we appreciate it. Thank you. Have a good day.